Tengan todos muy buenas noches. El día de hoy, en nuestro primer programa virtual, tenemos el honor de tener a Cristian Quiñe, un joven político conocido por sus grandes entrevistas a los grandes políticos del Perú. ¿Qué tal, Quiñe? Buenas noches. Bueno, Angli, estoy muy contento de ser invitado en este programa. Muchas gracias por la invitación y es un gusto a tus órdenes. Bueno, Cristian, para ir entrando al tema, vayamos al punto de un día importante que jamás nadie le va a olvidar, ¿no? Me gustaría saber tu postura respecto a lo que pasó el día de hoy, respecto a la disolución del Congreso, a horas antes de la disolución, ¿no? Del voto, para poder vacarlo, ¿no? ¿Qué opinas respecto a todo lo que ha pasado? Claro, a ver, lo que pasa es de que hay una clara muestra de que hubo una clara muestra de desesperación de Pedro S. Castillo, es en la cual, en su desesperado juego por permanecer en el poder, en el cargo de presidente, él cree Él creyó que iba a obtener los votos para la vacancia. Lamentablemente, ante su desesperación, cometió un golpe de Estado, es decir, cerró el Congreso, porque sí lo cerró. No es que no pudo cerrarlo, es que sí logró cerrar el Congreso inconstitucionalmente y, por supuesto, cometió una infracción constitucional, violó totalmente la Constitución. Hemos estado ante un golpe de Estado y, sorprendentemente, a las pocas horas, don Pedro Castillo salía huyendo del Palacio de Gobierno. Por lo tanto, eh, se sabe claramente de que probablemente las Fuerzas Armadas no le hayan dado el apoyo que él requería para tal golpe. Es decir, si uno retomamos a los sucesos históricos de nuestro país, los que cometieron golpes de Estado, ya sea en la calidad de Sánchez Cerro, Alberto Fujimori, Martín Vizcarra, tenían el apoyo de los medios de comunicación, el apoyo popular, cierto respaldo por la sociedad civil y, por supuesto, de las Fuerzas Armadas. Ahora, lamentablemente, ya nos hemos tenido ese escenario en la cual asume Dina Boluarte a raíz de eso. Claro. Y, por ejemplo, ¿tú has visto la diferencia que hay entre Martín Vizcarra, que ha disuelto el Congreso en el 2019, y Pedro Castillo, ¿no? Que recientemente, el día de hoy, que es un hecho histórico para el país y para todos, ¿no? ¿Por qué, a pesar de que Pedro Castillo ha disuelto el Congreso, por qué aún ha sido válido su vacancia el día de hoy? ¿A qué se debe eso? Claro, así es. Una muy buena su pregunta. Eh, Casi una hora después de que Pedro Castillo disolviera el Congreso inconstitucionalmente, se manifestó el Poder Judicial, se manifestó la Fiscalía, y hasta inclusive se manifestó el órgano máximo de elector de la Constitución, es decir, el Tribunal Constitucional, diciendo claramente. El presidente del Tribunal Constitucional hizo una conferencia esto de prensa en el que manifestaba de que esto era un golpe de Estado y aparando en la Constitución de que los ciudadanos no le deben desobediencia a un gobierno usurpador e invitó a las Fuerzas Armadas, a las fuerzas policiales que no establezcan desobediencia ante un dictador y, por supuesto, yo en lo personal he estado esperando el pronunciamiento de las Fuerzas Armadas. Yo estoy casi seguro estoy convencido de que altos mandos de las Fuerzas Armadas sacaron a Pedro Castillo
de esos palacios, de ese gobierno. Y ahora, poco tiempo después, hubo un pronunciamiento de las Fuerzas Armadas, un comunicado bastante tibio, pero que era muy explícito en un sentido de que solamente ellos permitirían una disolución del Congreso cuando hay dos negatorias de confianza. Y no había tal caso e invitamos al público a que permanezca con la calma. Entonces era una clara muestra de que las Fuerzas Armadas no le iban a dar ese el apoyo a Pedro Castillo. Y ahora respondiendo a esa pregunta, que si cerró el Congreso, ¿cómo pudieron estomacarlo? Es que simplemente el efecto que hizo Pedro Castillo ya no tenía ningún efecto constitucional, no tenía ningún efecto legal, por lo tanto, el Congreso podría seguir cumpliendo sus funciones. Tampoco hubo ningún documento en el que llegara al diario el peruano cuando se trata de que para promulgar una ley o un decreto de urgencia, y por lo tanto inmediatamente es el Congreso hace un pleno y de manera mucho más rápida se pudo vacar y era totalmente eso legal. Es por eso que se dio esa vacancia respondiendo a esa pregunta. Claro. Ahora, después del acontecimiento que pasó, ¿no? Desde que Pedro Castillo y su familia salieron del Congreso, un dato curioso ha sido que llevaban unas ciertas bolsas, ¿no? Unas ciertas bolsas que parecían ser ciertas prendas. Creo que ellos ya sabían lo que se iba a venir para ellos más adelante, ¿no? Y justo, creo que a los minutos que se estaban yendo, hubo una detención. Lo detuvieron a Castillo, ¿no? Que estaba junto con Aníbal Torres, ¿no? ¿Qué crees tú que le esperaría al expresidente después de esta detención policial? Yo no tengo ninguna duda, yo no tengo ninguna duda de que por supuesto en esos maletines que pudieran haber estado eso llevando, ha habido fajos de eso dinero, fajos de esos billetes, hay ninguna duda, porque fuentes de colaboradores eficaces indican de que eh, cuando alguien se quería reunir en Palacio con Pedro Castillo, iban con fajos de billetes y por lo tanto, respondiendo a lo que usted, estimado Esangli, dice, sí podría haber ese dinero en esas maletas y yo tampoco tengo ninguna duda, así, ninguna duda de que Pedro Castillo probablemente se ha comunicado con el izquierdista presidente de México, Manuel López Obrador. Y justo hace 2 horas hemos recibido la noticia de que el mismo Manuel López Obrador se ha manifestado de que sí le daría el asilo a Pedro ese Castillo. Por lo tanto, las fuentes corroboradas por diversos prensa escrita indicaban de que Pedro Castillo estaba yendo inmediatamente a la embajada de México. Por lo tanto, la sociedad civil y muchos colectivos fueron inmediatamente a la embajada de Cuba, de Venezuela y más aún en la embajada eso de México para no permitirle ese ingreso. Ahora, la buena labor de la fiscal de la nación ha permitido también, es decir, cuando uno comete una infracción constitucional, es decir, comete un golpe de Estado inmediatamente y no estás en el poder, inmediatamente eres detenido. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasó? Cuando Pedro Castillo trataba de huir, no se sabe dónde, muy probable a la embajada esto de México, lo detenieron. Las mismas fuerzas armadas con el apoyo de las fuerzas policiales lo detenieron y ha sido un hecho prácticamente histórico, lamentablemente histórico, porque va a ser recordado por nuestra historia. Claro, y ahora, respecto al tema de Dina Boluarte, ¿cómo ves tú, Cristian, a Dina como presidenta? ¿Cómo la ves? ¿Qué sientes? Claro. ¿Qué crees que pueda hacer por el país? Bueno, lamentablemente con el tema de Dina Boluarte, lamentablemente yo la noto más radical en sus ideas con el tema ideológico, es decir, ella es una socialista, ella es izquierdista. Recordemos de que ella fue la cajera de Vladimir Cerrón y ahora yo quiero dejar en claro que un parlamento de la calidad,
por ejemplo, el que fue eso disuelto, en donde hubieran habido personajes como Juan Chiput, Víctor Andrés García Belaúnde, Mauricio Müller, hubieran exigido la renuncia de Dina Boluarte, como pasó en el caso de Alberto Fujimori. Para el público que nos está viendo pueda entender que en el caso de que cuando Fujimori fue vacado y pidieron, hubo tal presión de los parlamentarios para que no asumiera el aquel entonces vicepresidente Francisco Tudela. Es decir, yo lamento muchísimo que no haya habido una fuerza de voluntad de estos congresistas. ¿Por qué? Porque ahora sí, ya estaba confirmadísimo que si Dina Boluarte se iba, José Williams iba a asumir temporalmente la presidencia de la República y iba a haber una transición de una elecciones generales. Por lo tanto, ¿qué es lo que espero con Dina Boluarte? Lamentablemente va a seguir, vamos a tener más de lo mismo. Ahora, yo no creo que tenga buenos ministros. Ninguna persona decente va a querer asumir un cargo de ministro. Dice que va a tener, Dina Boluarte ha dicho que va a tener un gabinete de ancha base, no lo va a tener por gusto, nadie va a querer quemarse las manos, y es más, según diversos constitucionalistas, eh, cuando hay una infracción constitucional, cuando se viola la Constitución, cuando hay un golpe de Estado, tiene que caer toda la plancha eso presidencial. Lamentablemente, los congresistas lo han permitido, han querido quedarse, y ahora recordemos de que hace pocos días ha salido una ex empresaria a señalar de que se ha pagado más de 4 millones de soles a los congresistas, a 50 congresistas, para evitar la vacancia. Por lo tanto, yo espero más de lo mismo, va a ser exactamente es lo mismo. Es más, en un programa anterior que yo tuve, hemos señalado de que eh, cuando quiera, Dina Boluarte va a estar chantajeada. Dina Boluarte va a estar siendo chantajeada por su probablemente jefe o su ex jefe, Vladimir Cerrón, que sabe los delitos, sabe los actos de corrupción que ha cometido Dina Boluarte, y va a tener injerencia en este gobierno. No tengas ninguna duda, estimado Esangli, que le van a dar una cuota de poder en un gabinete, y Pedro Castillo también ya debe estar cantando ciertos delitos que ha cometido la actual y primera presidente mujer de la República, lamentablemente. Claro. Y ahora, a todo lo que tú mencionas, Cristian, ¿crees que por esas razones consideras que Dina Boluarte no convocó a elecciones generales? Claro, bueno, ¿qué se puede esperar de una persona que también ha cometido una infracción constitucional? Porque recordemos de que cuando ella era ministra, favoreció a empresas eso privadas, a un club eso privado que ella eso pertenecía. Es más, eh, si es una persona que no cumplió con su palabra, que decía de que en el momento de que Pedro Castillo iba a ser vacado, ella iba a renunciar, y por lo tanto usted y yo nos hemos dado cuenta de que a la hora de que Dina Boluarte iba a asumir la presidencia de la República, no iba a hacer un llamado de las elecciones, porque simplemente eh, quiere ser la primera, quiere seguir gobernando, quiere establecerse, ya tiene un ego alto, y lamentablemente es un hecho de que no se iba a dar, es más, no se va a dar. Y Dina Boluarte no tiene eso bancada, es decir, eh, prácticamente no va a tener un contrapeso, es decir, no va a tener con quién se apoye dentro del Congreso. No, bueno, lamentablemente es Angli. Me da muchísima eso, vergüenza ver a los congresistas que están festejando, llaman un triunfo. Es decir, aquí no hay ningún día de celebración, aquí no hay ningún triunfo, simplemente pasó un suceso que es un alivio, que ha sido un primer paso a esta salida, a esta crisis constitucional que hemos eso vivido. Y lamentablemente hemos visto a congresistas que han salido a festejar, es aplaudiendo
que alguien asuma a alguien totalmente cuestionado y lamentablemente invito al público que está viendo de que no hay una fuerza de voluntad de estos congresistas y en ninguna parte eso del mundo se ha visto de que alguien asuma de la misma calaña del presidente saliente que se festeje y salgan esos videos, todo para las redes esos sociales. Esa es la clase de congresista que tenemos lamentablemente. Claro. Y, Cristian, Sí. claro, y Cristian, coméntanos, ¿qué opinas sobre las declaraciones que hizo Vladimir Cerrón el día de hoy respecto al golpe de Estado que hizo Pedro Castillo? Claro, eh, a ver, hace como 2 semanas, la ex presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, eh, comunicó en un medio de comunicación en el programa de Willis de Beto, a saber de que había tenido varias reuniones con los congresistas de izquierda, en la cual ella había participado en estas reuniones, en el que los mismos congresistas, pero libristas, congresistas oficialistas, es decir, la bancada de Pedro Castillo, se mostraban en contra de un cierre del Congreso. ¿Por qué? Porque son personas que simplemente son congresistas que no quieren perder su curul y por lo tanto Pedro Castillo tiene injerencia, tiene poder al tener una bancada porque prácticamente Pedro Castillo era el líder de esta bancada. Por lo tanto, por supuesto de que Vladimir Cerrón ha estado a favor de un cierre del Congreso, pero no de la manera en la que lo hizo Pedro ese Castillo. Y ahora, yo en lo personal, cuando vi al ex jefe, al ex líder de Pedro Castillo, Vladimir Cerrón, en su cuenta de Twitter cuando comunicó de que no avalaría este golpe de Estado, inmediatamente yo no tuve ninguna duda de que su bancada iba a votar a favor de la vacancia y si su máximo títere, si su máximo jefe, si su máximo es apoyo que ha sido para el Cerrón, le quita la alfombra, pues simplemente era un buen augurio y es más, cuando Vladimir Cerrón comunicó que no iban a haber los votos para la vacancia, ese es cierto. Yo también he sacado la cuenta en la cual yo no tenía ninguna duda de que no iban a haber los votos para la vacancia. Y cuando Vladimir Cerrón dice que Pedro Castillo se precipitó, es cierto. Y es por eso de que yo creo de que sus declaraciones también han sido trascendental. Ahora, recordemos también de que una de las máximas defensoras de Pedro Castillo, la comunista, socialista, izquierdista de Sigrid Bazán, desde que una izquierdista que le ha dado el apoyo tanto a Pedro Castillo vote por la vacancia, tragándose sus palabras que jamás iba a votar por la vacancia, es un buen paso que los izquierdistas, ni los propios izquierdistas radicales han estado a favor. Claro, como tú comentas, ¿no, Cristian? La decisión que tomó Pedro Castillo fue una decisión que nadie se lo esperaba. Nadie se esperaba que el día de hoy Pedro Castillo haga disolución del Congreso. Quizás eso fue lo que molestó a los simpatizantes que apoyaban a Pedro Castillo. Y por eso fue que tomaron la decisión de, ¿sabes qué, Pedro? Hasta ahí nomás queda, ¿no? ¿Y qué? Traen la posta, traen a Dina Boluarte. Bueno, prácticamente casi lo mismo, pero creo que ahí va a cumplir sus propias reglas ahí, tal cual como lo diría con Cerrón, que ambos están vinculados. Claro, Y sí, sí. bueno, y respecto al tema de las renuncias de los ministros, ¿consideras, Cristian, que fue sensato que los ministros que aparecieron hoy haya sido sensato de que se hayan ido? Eh, a ver, muy buena esa pregunta y qué buena mención la que hace. Justamente también quería llegar a eso. Eh, Según la Constitución, eh, cuando hay una infracción constitucional, en este caso un golpe de Estado,
Incluso he escuchado a varios buenos constitucionalistas de que por más de que los ministros hayan renunciado, no se les escapa de a la cárcel. Ya han sido parte, recordemos de que hace pocos días Pedro Castillo se ha autonegado la confianza, más aún cuando el máximo intérprete de la Constitución, el Tribunal Constitucional, ya ha dicho de que esa autonegatoria de confianza que han tenido es inconstitucional, pues ellos siguieron insistiendo en eso, insistiendo, haciéndole perder la famosa llamada bala de plata, una bala de plata al Congreso, y ahora eh, simplemente ellos creyeron que fueron sensatos al renunciar. La ex premier Bessie Chávez manifestó al principio el apoyo, pero después le quitó el mismo ese apoyo porque vio de que el gobierno de Castillo ya era insostenible. Y ahora también vamos a recordar que el ex ministro Félix Chero, ese cobarde, hace justo ayer, el día de ayer, manifestó de que si en caso se diera la vacancia no iban a respetarla porque era un golpe de Estado. Por lo tanto, ahora se ha demostrado clarísimamente de que mientras más sobón eres, es decir, mientras más sobón eres, más cobarde eres, más eres el primero es en oír. Es decir, eh, es Alexandro Salas, Félix Chero, y toda esa cúpula de sobones que tenía Castillo fueron los primeros en oír. No, y lamentablemente yo no sé en qué cabeza Pedro Castillo, pero en qué cabeza Pedro Castillo hace un golpe de Estado sin coordinación con esos ministros. Es decir, si Pedro Castillo quería dar un golpe de Estado, pues tenía que tener la certeza y seguridad de que sus ministros iban a estar con él hasta el final. De verdad, yo no entiendo qué pasó en la cabeza o no trató de apoyar a esos ministros. No sé si, Cristian, hayas visto una declaración que hizo Pedro Castillo, si no me equivoco, hace poco, hace poquísimos días, ¿ah? Dijo, por mi inexperiencia estoy pagando estas cosas al día de hoy. Es que es verdad. Pedro Castillo es una persona que ni siquiera ha estado preparada, que ha engañado a gente, les ha visto la cara. Se ha hecho pasar por un campesino rondero, haciéndoles creer que se sentía identificado con ellos. Entró al poder, se sacó el sombrero y cambió el choclo con la papa por un jamón inglés. Es así. Uno por poder es capaz de hacer muchas cosas, Cristian, para poder llegar al poder. Y ahora, respecto al escenario, ¿no?, que ahora estamos viviendo, ¿qué considerarías tú para que las Fuerzas Armadas intervengan en esto? ¿Qué escenario consideras tú para que esto pudiera pasar? ¿Te refieres en un sentido de que las Fuerzas De que las Armadas? Fuerzas Armadas tengan que intervenir para detener todo esto. Porque no Bueno, sabemos si esto irá de mal en peor. claro, bueno, al menos me siento, al menos ese momento me he sentido orgulloso de las Fuerzas Armadas porque no le dieron el respaldo a Pedro Castillo y eso es algo que se tiene que aplaudir. Eh, yo creo que hasta inclusive cuando Pedro Castillo asumió la presidencia de la República, muchos altos mandos y también retirados también manifestaron de que este, ellos jamás iban a avalar un autogolpe, es decir, que le den un golpe de Estado a Pedro Castillo, y por lo tanto yo no creo de que esas Fuerzas Armadas haga un contragolpe contra Dina Boluarte, no lo creo. Por lo que veo que la Fuerza Armada va a seguir manteniendo ese orden. Y con respecto a tu pregunta, creo que la Fuerza Armadas nos está dando una cierta tranquilidad de un proceso democrático constitucional. Por lo tanto, podríamos estar eso tranquilos. Sí, eso es lo que está haciendo la Fuerza Armada respondiendo a tu pregunta, porque nos está dando esa tranquilidad.
Estoy seguro que si Dina Boluarte pretende hacer aunque sea pequeño, un golpe de Estado, esa amenaza, las Fuerzas Armadas no va a tener el apoyo de ellas y por lo tanto esperemos que sigan es así. Yo creo que sí, ¿no? Creo que si pasara eso tendría que intervenir, porque ya en estos últimos 4 años hemos pasado como 6 presidentes. 6 presidentes hemos pasado. Bastantes, y creo que este gobierno que hemos pasado hasta el día de hoy, hasta las 12 del mediodía, si no me equivoco, que provocaron a Pedro Castillo, ha sido una gran burla para la sociedad, para el país y sobre todo la economía, ¿no? Respecto a la economía, Cristian, ¿consideras que la economía podría haber una cierta mejora? Un- A ver, eso es lo que tú dices es cierto, estimado Sangli. En 4 horas hemos tenido un golpe de Estado, un cierre del Congreso, una vacancia y alguien Señor asumió presidente, la presidencia. Ha sido un día lamentablemente trascendental, un día muy yo creo, crítico. Y con respecto a la economía, hace poco está leyendo unos artículos económicos internacionales en el que a pesar de la crisis política, el Perú se estaba sosteniendo económicamente. Por supuesto que hay desempleo, por supuesto que la gente está desgastada, por supuesto que la gente está con deudas, pero gracias a Dios, inclusive gracias al modelo económico de esta constitución del 93, nos hemos podido seguir sosteniendo. Y por supuesto, probablemente el día de mañana amanezcamos con la bolsa caída, pero en horas de la tarde se estará recuperando. Recordemos de que siempre cuando alguien asume la presidencia, en todos los hechos históricos, siempre la bolsa ha caído, pero después se estabiliza. Por lo tanto, eso es lo que va a pasar con el tema es económico y lo bueno también es que al menos ciertos empresarios, a mi manera de entender las cosas, porque llevo ciertos emprendimientos, es que al menos vamos a poder estar más tranquilos. Es decir, ya no vamos a estar preocupados de que va a haber un cierre al Congreso, porque hay empresarios de otros países de que supongamos quieren venir a invertir, pero ante la amenaza de un presidente que decía a cada rato voy a cerrar el Congreso, no daba ganas de invertir, no daba ganas de generar ese empleo. Y yo creo de que es al menos ciertos empresarios van a sentir ese alivio, pero hasta ahí nomás. Todavía yo voy a esperar, es más, la economía va a mejorar, la economía se puede estabilizar cuando sepamos quiénes son los integrantes del gabinete. Siempre ha sido así, o al menos a mi entender de las cosas, siempre cuando ha tenido un buen gabinete, siempre los primeros senadores son los empresarios los que sostienen es al país. Sostienen es al país. claro. Y coméntanos, Cristian, y Lorenzo tenía una, perdón, eso se lo voy a editar. Coméntanos, Cristian, durante el transcurso del día has logrado tener una conversación con un político relacionado a lo que pasó el día de hoy. Claro, normalmente yo acostumbro a hacer un programa, no por el hecho de que yo quiera ser comunicador o periodista, hago programas para que más jóvenes como tú se acerquen a la buena práctica de su política, que entiendan más sobre esa política, porque vamos a recordar que en los últimos 15 años la juventud, los jóvenes han estado tan alejados de la política que cuando ven eso, noticia, la dan por cierta, cuando ven fake news la dan por cierta y es mejor que los jóvenes vayan aprendiendo desde ahora, dar esa lucha desde ahora y como hoy día ha sido un día trascendental, hice un programa especial, un programa urgente a quien yo considero uno de los mejores políticos de nuestro país, uno de los grandes, uno de los pesos pesados, esto con Juan Chiput, y qué mejor un derechista por excelencia, un demócrata para excelencia, un gran ex analista político, en el que nos ha podido dar sus impresiones con respecto a este golpe de Estado, esta vacancia y esta entrega de poder que Dina Boluarte asumió la presidencia. Claro. Y es verdad lo que nos comentas, Cristian.
en estos últimos 15 años sí la juventud se ha ido, no he estado muy atenta, pero curiosamente desde hace ya 2 años hemos visto que ya la juventud se ha ido interesando de una u otra manera relacionándose a la política, ¿no? Sea mediante memes, sea mediante videos de TikToks. Creo que si tratamos de hacer entender en su propio lenguaje de ellos, creo que ellos vendrán a nosotros, ¿no? Que buscamos una manera de fomentar la verdad, no solamente eso, sino hacer entender que no todo lo que los medios de comunicación digan es cierto. Siempre es bueno leer, investigar, buscar fuentes confiables, ¿no? Para que no vuelva a pasar sucesos así como pasó con Manuel Merino, ¿no? Que sí he visto en tu programa lo que realmente pasó y yo creo que muchos jóvenes han empezado a entender, ¿no? Que no todo es como los medios de la comunicación pueden entender o quieran entender. Pero bueno, Cristian, y por último, ¿qué mensaje le dejarías al pueblo, ¿no? Ahora, con esta nueva elección de la nueva presidenta Dina Boluarte, ¿qué te dirías tú a las personas que ven este video para que puedan saber, ¿no? ¿Qué es lo que les espera al Perú, al país? Gracias por tus palabras. Claro, recordemos de que uno de los programas que yo nació a raíz de la injusta marchas que promovieron los medios de comunicación contra un régimen totalmente inconstitucional, simplemente porque algunos grandes principales y medios de comunicación se iban a quedar sin la denominada frase domina de mermelada y por lo tanto más bien yo te felicito a ti por este espacio que me das, por el espacio que estás dando también a muchos jóvenes que también te van a ver, que se acerquen a la buena política, que escuchen a las personas que al menos han mantenido una excelente línea. Y qué mensaje le haría a los jóvenes, es que simplemente no se relajen. Lamentablemente estoy viendo ahora de que muchos jóvenes se van a relajar porque sea como sea con Pedro Castillo, estaban relajados pero estaban muy atentos a lo que hacía Pedro Claro, Castillo, detente, sí. pero relajados, pero ahora los invito a que no se relajen. Estoy convencido de que vamos a tener más de lo mismo. Invito a ser críticos, invito a que no confíe en este Congreso. Ya, por supuesto que hay buenos congresistas, por supuesto, eso nadie eso lo niega, pero lamentablemente la mayoría de ellos recibieron dinero de Pedro Castillo y por lo tanto ser críticos también, que de ser responsables de lo que pueda pasar condena sobre Boluarte. El Congreso también va a ser responsable por permitir que ella asuma la presidencia de la República, por no exigir su renuncia, por no hacer honrar su palabra, y invito a que se acerquen a la política, ¿no? Que lean un poquito más, ¿no? Porque lo que quieren los tiranos o lo que quieren los dictadores es que no te acerques a la política para que no les puedas dar ese la contra o un contra ese argumento. Yo te felicito, muchas gracias por la invitación. Invito a los jóvenes a que también te sigan, estén al tanto de ti, de tus programas y muchas gracias. Muchas gracias, Kiñe, por la entrevista, por tu tiempo y sobre todo a los jóvenes animarlos, ¿no? Que se interese más por la política. Es importante saber lo que pasa en nuestra situación coyuntural. Siempre considero que la persona, sea joven o diga, mira, para mí informar es hacer periodismo. Para mí, así como lo haces tú, Cristian, lo que haces es informar a los jóvenes, transmitir la verdad, que es la que lamentablemente la ética periodística ha sido perdiendo en estos tiempos por ciertos lineamientos, pero yo considero y aún creo en el buen periodismo, Cristian, y de Sí. todo corazón agradecerte por tu tiempo y gracias totales, hermano. Es a ti, Buenas a mí, noches, Cristian. es un gusto, un fuerte abrazo y muchas gracias a la gente que Igualmente, nos ha Cristian. estado viendo. Cuídate, buenas noches. Chao.